José Antonio Sánchez. Buenos días, Isabel. Buenos días. Y Esther Esteban. Muy buenos días, Isabel. Ya nos queda menos. Ya hoy, mañana y terminamos. O sea, que no se acuerda de que estuvo aquí, pero sí se acuerda de la guerra. No, ¿cómo no me voy a acordar yo de haber estado aquí? Lo que no me acordaba es que aquel día fue cuando empezó la monstruosidad. O sea, de eso no me acordaba. O sea, que insisten ustedes en lo de la monstruosidad, en el criminal de guerra, a pesar de las incomprensiones. No, es que yo creo que sinceramente, sin arrimar el asco a ninguna sardina particular, el tiempo ha dado la razón. Porque al final, ¿cuál ha sido el resultado de la agresión por parte de la OTAN? Evidentemente, el señor Milosevic estaba dando motivos para merecer un serio regreso, un serio castigo. Pues el final es que el señor Milosevic está en el poder. Al final es el señor Milosevic el interlocutor. Al final no se han cumplido las condiciones de Rambouillet y lo único que tenemos es dos países absolutamente asolados, uno más que otro. Kosovo, como se quiera decir, está de luego pues, necesitando el esfuerzo no solo de la solidaridad, sino el esfuerzo, yo diría, el superesfuerzo de la solidaridad para que esta gente pueda vivir dignamente. Pero es que ahora hay que restablecer la vida en Yugoslavia. Pero por lo menos los refugiados están volviendo, ¿no? Los refugiados están volviendo, sí, los refugiados están volviendo y están encontrándose con un campo de minas. Si además de haber liquidado todos los stocks de armamento de los Estados Unidos, que vamos a pagar como si fueran nuevos, ¿no? Y si además de haber puesto de manifiesto que se pueden hacer guerras que algunos llaman limpias, que dice que de los suyos no cae ninguno y de los demás caen todos, si además de eso ha quedado Europa hecha trizas porque se ha demostrado que no tenía la menor personalidad en este conflicto y se ha impuesto la hegemonía USA y no hemos resuelto ningún problema en los Balcanes, el balance, porque entonces creo que debe ser muy positivo, sí. Es curioso que de la guerra se haga la misma lectura que de las... Se pueden hacer las mismas lecturas que de los resultados electorales, ¿verdad? Sí, porque evidente. a mí esa lectura me parece correcta, pero hay otros que hacen toda la contraria de la guerra. Pues lo mismo pasa con las elecciones, ¿no? No se sabe... Pero nosotros el resultado electoral en las elecciones no hemos dicho nunca, yo por lo menos no he dicho nunca que hayamos ganado. El sopapo ha sido de tal tamaño que lo único que tratamos es de ver si encontramos el adjetivo más contundente y menos escabroso para definir qué es lo que nos ha ocurrido. Pero ¿verdad? yo le quería preguntar qué diferencia hay entre la dimisión de Julio Anguita y la suya, si es que hay alguna diferencia fundamental. No, Julio Anguita va a poner este sábado a disposición del Consejo Político Federal, va a poner su puesto a disposición. No, yo he dimitido con carácter absolutamente irrevocable de la dirección de la llamada Comisión Permanente. No he dimitido todavía de la presidencia, estoy esperando a ver qué se resuelve, pero yo de la Comisión Permanente sí he dimitido irrevocablemente. Por una sencilla razón, porque Julio tiene la obligación estatutaria de poner el cargo a disposición del Consejo Político. Los miembros de la permanente no, porque fuimos nombrados por la presidencia a propuesta de Julio. Por lo tanto, con manifestar la renuncia al puesto en la presidencia ya tiene eficacia plena. Ahora, hemos quedado, podríamos decir, en funciones hasta este sábado. A la luz de lo que ocurra este sábado, pues mantendré o no mantendré esta dimisión. Si lo que ocurre este sábado es que no ocurre nada, que todo queda igual, porque dicen lo probable, bueno, si llegamos a la conclusión de que esto ha sido muy malo, pero que no hay que tomar ninguna medida, ningún gesto, y encontramos enseguida 7 explicaciones convincentes para no asumir nuestra propia responsabilidad, si lo que ocurre entonces, lógicamente, yo deberé entender que ante una no variación de conductas no es necesaria mi aportación porque ya se ha demostrado que no ha sido muy buena. La prueba es que hemos perdido y entonces me quedaré tranquilamente. Señor Castellano, de todas formas, no, el PC ya ha dicho que va a apoyar a Julio Anguita el sábado, con lo cual es probable que Julio Anguita siga. No, si el PC, que es la fuerza mayoritaria, ha decidido tomar una decisión de partido, pues lógicamente seguro que Julio Anguita va a continuar siendo el coordinador. Lo que ocurre es que lo que no está en juego es o en cuestiones el puesto de Julio Anguita, porque cuando algunos hemos dimitido desde el razonamiento de que aquí no hay una responsabilidad personal sino colectiva y que tiene que dimitir toda la dirección.
Y por lo tanto nos parece muy bien que el señor Anguita pueda seguir siendo el coordinador. Ahora, a mí lo que no me parece nada bien es que se siga con la misma dirección. Pero hay recambio para Julio Anguita, o sea, no se le sustituye porque no hay recambio o porque de verdad usted cree que no hay que sustituirle. Yo no pido el recambio del coordinador general. Creo que el coordinador general, si es un coordinador general, significa que tiene otros coordinadores particulares en derredor que le ayudan y que colaboran. Yo lo único que pido es que los coordinadores particulares sí cambien radicalmente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que como equipo no funcionó. ¿Y cómo se hace eso? ¿Quién nombra a los sustitutos y qué pasa con los...? ¿Y Julio Anguita que se va a su casa? ¿O? No, Julio Anguita tiene que aceptar, como todos los demás, que las cosas no van bien y tiene que someter a la consideración de la presidencia, al Consejo Político, este es mi punto de vista, un equipo que sea un equipo, evidentemente, que a lo mejor no es tan fiel a Julio Anguita, pero es bastante más fiel al proyecto político de Izquierda Unida. ¿Y qué ha fallado? ¿Qué son los aspectos que usted dice que hay que cambiar? Han fallado muchas cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos estamos de acuerdo que en un sistema bipartidista la reacción que tienen los ciudadanos no es igual que en un sistema mucho más pluripartidista. No es lo mismo que el PSOE, que al fin y al cabo se reclama de la izquierda, esté en el gobierno o esté en la oposición. Cuando el PSOE está en el gobierno, el malestar que pueda generar entre los suyos tiene que ir a parar inmediatamente a Izquierda Unida. Ahora, si el PSOE está en la oposición, el malestar que pueda producir el gobierno no va a parar a Izquierda Unida. Lógicamente lo capitaliza el primer partido de la oposición. Por lo tanto, con este factor hay que contar. Hay que contar además que lógicamente funciona esa dicotomía izquierda-derecha de una forma muy simplista y el voto útil, eso funciona. Hay que contar con que no cabe la menor duda que aunque el PSOE no haya sacado el menor resultado positivo de su operación Nueva Izquierda, ese torpedo en la línea de flotación, bueno, pues en alguna medida ellos no lo han aprovechado suficientemente, pero a nosotros nos ha producido quebranto, que duda cabe, que al fin y al cabo esa escisión se tenía que notar. Y luego ha habido errores nuestros, pues muy gordos. Lo del pacto de Lizarra ha sido un error extraordinario, sinceramente. Estar ahí. Estar ahí. Estar ahí, claro. No, fue error simplemente el entrar. Y luego el permanecer ahí, aun cuando ya algunos dijimos, bueno, no está bien haber entrado, pero por lo menos vamos a salir airosamente. Pero el empecinamiento pues, ha tenido resultado. Y luego ha habido una actitud también muy equívoca. Hay algunos que han podido pensar que nuestra posición en lo de la guerra de los Balcanes era una posición contraria por completo a la agresión de la OTAN por no respetar el derecho internacional y en alguna medida algo comprensiva o complaciente con los Milosevic, que tenía que haberse quedado perfectamente claro que nuestra condena a la agresión de la OTAN era total, pero tan total como la condena al genocida señor Milosevic y al comportamiento del pretendido Estado yugoslavo. Don Pablo, ¿y Izquierda Unida está en contacto con la realidad? Es que de verdad, visto desde fuera, muchas veces da la sensación de que son ustedes como una especie de grupo místico, pero muy alejado del... Olvídense ustedes lo que decimos, lo que estamos en Izquierda Unida particularmente, que a lo mejor no interpretamos bien el guión. Váyanse ustedes a las resoluciones de sus asambleas y váyanse sobre todo a la práctica diaria. Yo les invito a que vengan ustedes si en la práctica diaria, por ejemplo en el Parlamento, el grupo parlamentario de Izquierda Unida ha defendido algo que no sea absolutamente lógico y razonable. Voy a poner, por ejemplo, un caso muy extremo. Cuando hemos defendido, por ejemplo, la despenalización del fenómeno de los ocupas, que todo el mundo puede pensar que es que tenemos algunas veleidades con los sectores marginales. Bueno, pues al final el propio defensor del pueblo dice que no hay ninguna razón de ser para que eso esté penalizado. Hemos defendido que desapareciera el delito de insumisión. Bueno, no lo hemos conseguido del todo, pero hemos visto que ya no se les condena con la privación de libertad. Pues peor me lo pone, entonces es que no saben transmitir el mensaje que se dice. Algo hay de un guión muy razonable, muy sereno, que se podría calificar, y algunos se van a enfadar cuando yo diga esto, de unas posiciones políticas de reformismo, con respecto luego al discurso tremebundo. Entonces a lo mejor resulta que las resoluciones congresuales y la actuación de los miembros de Izquierda Unida en el más pequeño ayuntamiento preocupándose de una guardería o en una diputación provincial o en un parlamento autonómico y en el Parlamento Europeo las posiciones de Puerta y de todo lo demás. El informe de Salvador Llobé en materia de aceite fue por todo el mundo exhibido como un informe de un enorme rigor y razonabilidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que luego eso queda tapado lamentablemente por algún discurso tremebundo, o sea, el tremendismo verbal.
con el cual algunos pues tratan de suplir... Algunos no, póngale nombre y apellido. Pues a lo mejor yo, Julio Anguita. a lo mejor yo. Especialmente Julio Anguita. Bueno, yo no hablo por lo demás, yo hablo por mí. Pues a lo mejor yo mismo, ¿por qué no? En un momento determinado puedo tener alguna habilidad, que procuro no tenerla, pero Don Pablo, es que le dejan un poco a José, que al pobre lo tenemos mudo hoy, lo tenemos callado las mujeres. Un brevísimo preámbulo para mostrar mi total acuerdo con la exposición que don Pablo Castellano, uno de los mejores oradores, por cierto, de las Cortes Españolas. Lo sabemos. Sí, pero eso Se lo recuerdan nuestros espectadores. Pero si son ustedes los que dan el premio, solo faltaba que dijeran que se equivocan. Se lo recuerdan nuestros espectadores, ¿verdad, José Antonio? Sí. Yo siempre agradeceré por parte de mis queridos colaboradores de prensa del Congreso de los Diputados el conjunto de inmerecidas atenciones que estoy recibiendo desde el año 1977. Esto parece mismamente el debate sobre el Estado de la Nación, ¿eh? Nos estamos echando aquí unas flores, que es una cosa... Es que nosotros no somos la nación. Expresar mi total acuerdo con el planteamiento que ha hecho sobre la guerra, haber organizado lo que se ha organizado, haber hecho lo que se ha hecho, para que ahora el interlocutor siga siendo Milosevic, pone de relieve no solamente el fracaso de la OTAN, sino el ridículo más espantoso que se ha hecho. Eso por supuesto. Y los que apoyábamos esa guerra más todavía. Don Pablo, ¿los malos resultados de Izquierda Unida presagia o es el anuncio de que se vuelve a abrir otra vez las puertas de la casa común de la izquierda? Pues no, porque hay posiciones absolutamente legítimas todas, que han derivado ya hacia el socialliberalismo o el socialcentrismo, que lógicamente algunos no nos pueden dar satisfacción. Y por otro lado hay otras posiciones tan legítimas como la del socialcentrismo que queremos mantener, pues lo que son las líneas, las señas de identidad de una izquierda tradicional comunista, que en este país ha sido una izquierda de lucha por las libertades y de lucha por la democracia, por mucho que hiciera referencias verbales a otros ámbitos europeos, y una izquierda tradicional socialista que jamás ha tenido ninguna veleidad de carácter liberal, porque es que nació frente al liberalismo y frente a la idealización del liberalismo. Por lo tanto, yo creo que habrá que llevar a la conclusión de que debe haber, y por qué no, como ocurre en otros países, un partido, y afortunadamente ese partido, que sea de carácter socialcentrista o socialliberal y que cumpla su cometido de partido dinástico en esta nueva restauración. Está muy bien que haya dos partidos dinásticos, Sagasta y Cánovas, bueno, pues están el PP y el PSOE, con el rey Juan Carlos a la cabeza, coronando todo el tinglao. Ahora luego hay otros partidos que no somos ni dinásticos ni socialliberales y que somos partidos de izquierdas y que podemos tener una coalición seria que juega un papel importantísimo, porque en un momento determinado impedirá que el PSOE se vaya demasiado hacia el centro y en otro momento determinado permitirá que condicionemos la política del PSOE para hacer una política mucho más a la izquierda. ¿Qué quiere decir más a la izquierda? Pues mucho más pegada a las necesidades reales de los ciudadanos. Y yo creo que cumplimos nuestro papel mientras no podamos tener un sistema en que la ley electoral no sea como es un fraude, y que tengamos una democracia que merezca el nombre de tal. Ahora, mientras lleguemos a tener una democracia que merezca el nombre de tal y tengamos una ley electoral que pueda ser mínimamente presentable, pues tenemos un papel que hacer. O sea, que la ley electoral actual es un fraude. Completo, absoluto, vamos. ¿Y cómo debería ser para que no fuera un fraude? Pues hombre, debería ser tan normal como cumplir la Constitución, que el sufragio fuera universal, libre, directo, secreto e igual. ¿Y no lo es? No lo es, claro que no lo es. En el momento mismo en que usted tiene que unos votos valen más que otros, pues entonces el sistema llamado proporcional corregido es un sistema proporcional deformado en beneficio de los dos grandes partidos dinásticos. En consecuencia, pues lógicamente se distorsiona la realidad. En unos sitios favorece al PP y al PSOE, en otros favorece a Convergencia y Unión y al PNV, y en otros sitios pues perjudica a expresiones más minoritarias. O sea, que usted querría tener un Parlamento todavía más fraccionado, de manera que los partidos nacionales dependieran más todavía de los nacionalistas. No pasa nada, porque van a depender de los nacionalistas. Cuando dependen de los nacionalistas están dependiendo en temas que son absolutamente de política cotidiana, que puede ser en un momento determinado que les hagan más o menos carreteras. Oye, perdón, un segundo, sobre todo pensando en los oyentes. Lo que don Pablo quiere decir, y ahí tiene su cuota parte de razón, es que Izquierda Unida, con más votos populares, con más apoyo de los ciudadanos del pueblo, tiene menos diputados que Convergencia y Unión, que tiene más diputados con menos votos. Y eso, desde el punto de vista de la más pura esencia de la democracia, es un fraude, y tiene razón don Pablo. Bueno, le ha salido a usted un aliado hoy aquí, que vamos. Esto será la pizza. Esto es la pizza. Esto es la coincidencia. ¿Cómo se nota
doña Natibel, es la coincidencia en el rigor. Que no ha leído el artículo de ayer de Fukuyama, celebrándose a sí mismo el 10º aniversario de su artículo anterior, El fin de la historia, que dice que no hay alternativa a la democracia liberal. El socialismo ya no tiene futuro, no se puede hacer nada. Si usted y yo nos podemos... Lo dice Fukuyama, no yo, evidentemente. No, pero doña Natibel, si usted y yo nos podemos poner de acuerdo, incluso hasta en un sistema liberal. Todo, yo creo. Ahora, eso no. si nos pusiéramos de acuerdo en un sistema liberal, diríamos que sea liberal. Porque es que lo que ocurre con los liberales es que son todos muy liberales hasta que la empresa empieza a fracasar y entonces le piden ayuda al Estado. Y son siempre muy liberales y lo que piden es inmediatamente es que le den el mercado en régimen de monopolio. Y son muy liberales y lo que piden es que haya solo 2 partidos que dominen el cotarro. Si yo no tengo nada contra los liberales, aquella vieja frase que atribuían a don Indalecio Prieto, que decía que había que ser socialista de los pelos a la cintura y liberal de la cintura hacia abajo. Sí, eso sí. Sí, se lo decían bien. ¿Usted no practica eso? No, él no es liberal. A esta edad uno vive del recuerdo y se recrea en él. Bueno, miente don Pablo y usted lo sabe. Exactamente. Por favor, no me juzguen. Desde el momento en el que ustedes, la clase política actual, permite, toleran, consiente, aprueban de la financiación pública de los partidos políticos, eso es la antítesis del liberalismo. Porque, claro, pero lleve usted el razonamiento y sus últimas consecuencias. Desde el momento mismo en que el Estado ha convertido a los partidos en sus instituciones y los financia, pero no financia a cualquier idea que pueda venir respaldada por un conjunto de ciudadanos, sino a los que ya estamos en el establishment, con lo cual financiar a los que estamos en el establishment significa que nos consolidamos y cualquier idea nueva o cualquier impulso nuevo está en situación de ponga a su capricho administradores o los quite, y si en algún momento determinado algunos llevados de una cierta tentación demagógico-asamblearia hacen unas primarias y le nombran a alguien que no le guste, no se preocupe, inmediatamente saldrá un dossier de la calle Ferraz a toda velocidad, a cualquier periódico va a acabar con él. Hombre, si hasta ahora ya se llevan bien Félix Generalmente y Guerra. los dossiers en esa casa suelen salir de Ferraz o de Gobelas. Suelen salir. ¿Y ningún candidato del Partido Socialista es digno de su idea de la izquierda? No hay ninguno así que a usted le gustaría, que yo lo vea muy bien, que yo lo vea reconocible con un partido socialdemócrata a la altura de 1999, con un concepto de Europa no dependiente de Estados Unidos y con una cierta política social. Pues lo siento, quizá el único que yo vea afín a esta forma de pensamiento, que tiene pocas posibilidades, se llame Antonio García Santos Mases o se llame, que no ha cesado en el partido, se llame don Luis Gómez Llorente. A lo mejor resulta que lo que representan Gómez Llorente y Santos Mases, pues es lo que representó cuando yo estuve, aquella izquierda socialista, que no quería otra cosa más que conservar la seña de identidad de un socialismo serio, moderno, que merezca el nombre de tal. Bien, eso son una minoría que gozan del desprecio más absoluto de sus compañeros, por lo tanto poco tienen que hacer. Ha dicho usted antes que el sistema electoral era fraudulento. Sí, fraudulento, sí. ¿Y no es fraudulento para los electores constituir pactos que desplacen de las alcaldías a las listas más votadas? ¿Eso no es también una forma de alguna manera defraudar el sentido del voto? Ah, si es por aquello de quítate tú para ponerme yo. No, si es por aquello de que la lista más votada queda desplazada por una alianza entre 2 listas minoritarias. Si la lista más votada queda desplazada, pero porque detrás hay un pacto político hecho con luz y taquígrafos, que demuestra un cambio de políticas municipales, a la luz de, lógicamente, coherencia con los programas de los que lo firman, a mí me parece que es legal, y como es legal, el que usa de su derecho a nadie daña. Ahora, si el pacto es solamente decir, vamos, con tal de que no gobierne llegamos a acuerdo las fuerzas más incoherentes, a mí eso me parece una indecencia. Hombre, Ceuta y Melilla sería una excepción en este análisis que está haciendo, ¿no? A Ceuta y Melilla, evidentemente, hay que procurar por todos los medios que por muy mal que pueda andar la política, puede llegar a los extremos de que alguien haga uso de la política, por muchos medios económicos que tenga, como negocio particular, y que eso hay que procurar evitarlo. Por eso se debe evitar también mucho antes, se debería evitar de otra manera, no teniendo que hacer pactos a última hora. ¿Cómo se tenía que haber evitado que el que hubiera llegado a Ceuta y Melilla? Pues hombre, habiendo hecho lógicamente una política distinta en Ceuta y Melilla, y habiendo convencido a la gente, y habiendo llegado no solo a la lucha política, sino una seria lucha ideológica, que dejara bien claro qué es lo que representa cada uno. Estos epifenómenos, que pertenecen más bien al mundo de la subcultura política,
se deben evitar antes. Por cierto, una pregunta un poco prosaica, pero interesante. ¿Cómo piensan hacer frente en Izquierda Unida a la merma de ingresos que supone este descalabro municipal? Porque les va a costar un montón de dinero. Aparte de muchos disgustos, pero un montón de dinero. 1.000 millones van a perder ustedes. Pues evidentemente tendremos que seguir. Pues, no creo que sea para nosotros muy difícil seguir haciendo uso de una austeridad de la que siempre hemos hecho uso. Muy bien. Supongo que gozaremos. No creo que la banca a la que le damos el dinero nos vaya a ejecutar mañana cuando no ha ejecutado a otros, ¿no? No, y ustedes es verdad que tienen fama de buenos pagadores, poco a poco, pero pagadores, Izquierda Unida suele pagar, aunque sea poco a poco. Y además somos gente austera, usted comprenderá que usted no verá lujo en ninguna de nuestras manifestaciones por ningún lado. Pues muy bien, y si es necesario que los militantes pues tengamos que hacer un esfuerzo económico y rascarnos el bolsillo, no hay que para usted menor duda que nos rascaremos el bolsillo para cumplir nuestras obligaciones, porque en todo caso lo que no vamos a permitir es que haya una Izquierda Unida que porque tenga determinadas deudas quede hipotecada moral, ideológica y políticamente frente a la banca. Eso no, bajo ningún concepto, podremos deber dinero, pero no nos pasará como a otros partidos que llegaron a tales cifras que para poder tomar una decisión política tenían que contar con una reunión de los banqueros en la calle Sevilla. Eso no nos va a ocurrir. Nuestra independencia no la vamos a perder. Seremos pobres pero honrados. Don Pablo, eso de buenos pagadores, ¿qué quiere decir? ¿Que hay partidos que piden crédito y después no pagan y no les pasa nada? A mí me gusta la historia de esta democracia. La historia de la... Hombre, es que es un ciudadano que pide una pobre hipoteca a un señor la un historia barrio de la restauración, la historia de la restauración está llena de deudas llevadas a pérdidas de otros partidos, Pero se habrán ejecutado la sede, los bienes, se habrán subastado. ¿De qué restauración estamos hablando? Yo estoy hablando de la restauración. Yo hablo de la restauración, de la Constitución de la Restauración de 1978. Y no es que como hay varias, digo... Si no lo digo en tono descalificador, lo digo en tono descriptivo. Es muy normal que a determinadas situaciones históricas le hayan correspondido soluciones repetidas. Lo único que yo quiero decir en esta agradable charla es que eso de la transición modélica, innovadora y originalísima, no es verdad. Esta transición ni era modélica, ni era original, ni era innovadora. Era una copia, que me parece muy bien, porque ha dado buen resultado, de algo que ya hizo don Antonio Cánovas, al que, por cierto, pues lógicamente hoy todo el mundo alaba, y sí que me parece bien, y le reconocen el derecho de propiedad. Y por eso hablo, y no lo digo en tono despectivo, los partidos dinásticos, si lo digo precisamente en loor de ellos, porque me estoy convencido que desde la suprema autoridad, cuando vea que tiene dos partidos dinásticos, pues será incluso más cariñoso con ellos. Señor Castellano, dígame, a su juicio, en este análisis histórico en que hemos convertido hoy el primer café, ¿por qué el electorado joven, el electorado nuevo que se ha incorporado a las urnas en estas elecciones, se ha decantado más por la derecha? Me parece que han sido 350.000 votos a partidos de centro-derecha que por la izquierda. Han sido poco más de 300.000. A la derecha no, al centro reformista. Derecha. Llámalo X. Sí. No, es que aquí Partido Popular. Lo llama centro reformista y centro progresista. Exacto. Pues eso. Que son las dos alas del movimiento nacional. Esto es evidente. Centro ahora es claro. Bueno, pues, ¿por qué se ha cantado? Hombre, si se está martilleando permanentemente la conciencia de nuestros más jóvenes ciudadanos con dos conceptos. Primero, el de a ti eso que te importa, tú vete a lo tuyo, tú procura situarte, ese no es tu problema, que es el mensaje que hay, la competitividad, los valores del egoísmo. Si al lado de todo eso, el ejemplo que da un sector de la clase política, evidentemente, no va a motivar moralmente a los jóvenes, bien al contrario. Cada vez que hemos visto un alejamiento de la juventud hacia la política, es muy cómodo condenar a la juventud, pero hay que mirar también qué ejemplo le da la llamada clase política a la juventud en cuanto a su comportamiento, de modo tal que estimule en ellos lo más noble y no estimule lo más bajo. Entonces, a mí no me extraña que la juventud de pronto diga, bueno, con este panorama no me siento motivada. Y si al mismo tiempo, repito, el pensamiento único, el pensamiento que se da desde la escuela, en la familia, en la universidad y en los medios de comunicación, es un pensamiento que efectivamente no trata de que la gente ponga de manifiesto el compromiso con la comunidad en la que vive, el sentir como propios los problemas ajenos, el entender que el simple hecho de nacer y de vivir nos obliga ya a pegar codo con codo a los demás frente a las necesidades, el no entender ese sentido de comunidad y vivir en el aislacionismo. Si esto no se predica
ni se practica, pues yo entiendo que la juventud nos manda a todos a hacer puñetas. No, pero si no manda, si es que vota al PP. Vota... Una parte votó al PP y otra gran parte se ha abstenido. No se crea, ¿eh? Ha habido más, no, mucha abstención Bueno, pues, joven, no ha habido. pues son coherentes y les han educado en valores bastante conservadores y reaccionarios. ¿Usted cree que España seguirá siendo un país mayoritariamente situado en el centro izquierda una vez que haya pasado, que haya muerto la generación que vivió y que recuerda directamente la guerra civil? No, si la guerra civil no la recuerda casi nadie ya. Uy, que no. Casi Uy, nadie. que no. No, Mucha gente. No, casi nadie ya. No, en las campañas Mucha, electorales mucha. siempre se saca, Bueno, que sí, si José las campañas- Antoniano, sí, que si claro, Franco, sí, en las que si campañas vosotros, electorales- No, Sí, no, la pero- gente que la recuerda con memoria personal, que la vivió y que la sí, Pero recuerda. ya, afortunadamente la mayoría pues la superaron y desgraciadamente la mayoría pues no están entre nosotros. Pero no es el tema de la guerra civil. Hay mucha gente que de verdad cree que vota izquierda. Porque piensa que el partido al que le da el voto es un partido que tiene 100 años o 105 años y que el carné pues es un carné en el que todavía pone alguna de las frases del manifiesto fundacional de Pablo Iglesias. Ahora lo que pasa es que luego habría que pedirle, oye, ¿usted cree que vota usted izquierda? Bueno, vea y usted a ver luego la política que usted hace, porque a lo mejor ese partido que usted cree que usted está votando porque de izquierda es un partido de caficones, que se dedica a colocar a los suyos en los ayuntamientos, o se dedica, pues lógicamente, ni más ni menos que a meter la mano en la caja. O sea, que la única izquierda es la de Izquierda Unida, vaya. No. Existen muchas más izquierdas, porque la Izquierda Unida estamos muchas izquierdas muy variopintas de muy diferentes orígenes. Y también hay muchísima gente de izquierdas por ahí, en otros sitios. Ahora lo que hay que pedirle es que sean coherentes, Y ahora acabo de decir a usted los nombres de algunos compañeros en el Partido Socialista que siguen siendo ejemplares en su forma de pensar, de hacer y de decir. Sí, pero no están en primera línea, precisamente. No, y Eso Luis sí. Gómez Llorente no está ni siquiera en Ni política. siquiera está, Bueno, efectivamente. bien, pero seguirá siendo una persona... Un que referente, seguirá sí. siendo un referente y como él, otros muchos. Pero ¿no? ¿usted cree que en este contexto, yo vuelvo a mi pregunta anterior, en este contexto nacional e internacional, las posiciones que defienden ustedes desde Izquierda Unida están en contacto con la realidad? Porque uno tiene más bien la impresión de que están Bueno, ustedes en la vamos a ver. estratosfera de la Vamos a- política, vamos a más ver. que en la izquierda, en la luna. Vamos a verlo. Mire usted, ¿cuál es la primera fuerza política que puso encima de la mesa la desaparición del servicio militar y que llegáramos a un ejército profesional? ¿Sabe usted quién fue? Izquierda Unida. ¿Cuál es la primera fuerza que puso encima de la mesa en este país las 35 horas? ¿Qué está ocurriendo en Europa con ellas? ¿Cuál es la fuerza política que ha puesto encima de la mesa la necesidad de que haya un sistema democrático mucho más participativo, en que no haya una casta política disociada de la ciudadanía y hagamos de la política y de la democracia no una democracia delegada, sino una democracia por lo menos representativa y a ser posible participativa? ¿Cuál es la fuerza política que está pidiéndole ni más ni menos que a todo el mundo que tengamos un sentido y un cuidado exquisito con el de un desarrollo sostenible y que vayamos tendiendo hacia algo tan elemental como es la conservación de los bienes de la naturaleza? Porque es que, claro, hay imágenes estereotipadas sobre la izquierda, pero yo no he leído todavía que estemos pidiendo a lo mejor la nacionalización de la banca. Nos conformamos con pedir que no se privatice todo. Que no les ejecuten los créditos. No, si los quieren Electorales. ejecutar, oiga, usted estarán en su derecho si los ejecutan. Ahora, si por no ejecutarlos piden algo a cambio, pues sinceramente acabarán ejecutándolos. Unos minutos para las preguntas de los telespectadores, que ayer se nos quedaron en el tintero. Sí, sí. ¿Me permite usted que le traslade? Faltaría más. Le dice Ricardo Godoy, de Las Palmas, de Gran Canaria, dice, a la hora de pactar con otras formaciones políticas, ustedes no hacen más que exigir que se cumpla el programa de Izquierda Unida cuando no lo conocen ni los propios votantes. ¿Por qué no explican el programa por el que Izquierda Unida ha entrado en Lizarra? Podemos explicar, primero, que el programa de Izquierda Unida en todas y cada una de las localidades lo hemos puesto de manifiesto en la campaña electoral, pero en todo caso no hay más que dirigirse a la sede y decir, deme usted el programa que tenía para este municipio y se lo van a dar. Segundo, el programa de entrar en Lizarra, que repito, se ha prestado a mucha confusión, fue el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid están superados en la medida en que no admiten la presencia de Euskal Herritarro y por lo tanto son imperfectos. El Pacto de Lizarra, visto de Izquierda Unida, era para que, incorporándose Izquierda Unida, se incorporarán también el PP y el PSOE. El PP y el PSOE se negaron, con lo cual el Pacto de Lizarra quedó escorado. Al quedar escorado y no servir para esa finalidad, nosotros mismos hicimos la crítica de que había que salirse de él. Ahora, si el Pacto de Lizarra mañana, ante la invitación del señor Arzayus, se enriquece con la presencia del PP y el PSOE, y ahí se habla de la pacificación y se habla con seriedad de lo que hay que hablar, pues lógicamente
será un buen programa para ir superando otros dos instrumentos que han quedado desfasados, el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid. Porque no hemos antepuesto, no hemos contrapuesto, perdón por la expresión, nunca el Pacto de Lizarra a Ajuria Enea, sino que hemos dicho esto puede ser la superación de aquello. Que a lo mejor algunos no lo han visto así, y ese es su derecho, y que efectivamente ha sido malentendido. Mire usted, yo le voy a contar a usted una anécdota. Ayer, cuando cogí el avión, había un conjunto de guardias civiles con los que tengo en Palma una enorme amistad, que son unos trabajadores como otros cualquiera. Claro, decían, pero Pablo, ¿cómo vamos a entender nosotros que estéis en un pacto cuando hemos enterrado a compañeros nuestros por toda la geografía? Y yo les decía, sí, tenéis razón, pero entender que eso hay que superarlo. Pero muchos han tenido esa percepción. Y entonces, lógicamente, lo que hay que hacer es procurar corregir. Manuel Serrano de Murcia le dice, no cuestione el voto que se les ha ido culpando a la gente porque no se haya entendido el programa de Izquierda Unida, ya que la culpa la tienen ustedes mismos. En estos momentos veo a Julio Anguita resentido al estilo de Fidel Castro. Yo no creo que yo haya cuestionado el voto de los ciudadanos. He dicho que hemos cometido muchos errores, que hay razones endógenas y exógenas, o externas e internas, y que por lo tanto tenemos que hacer una seria autocrítica y una reconsideración. A mí el voto de los ciudadanos me parece algo sagrado. Y Mire usted, le voy a poner una prueba. Es que llevo ni más ni menos que aproximadamente 60 años de mi vida dedicado a luchar porque los ciudadanos voten. A lo mejor algunos de los que preguntan no han empleado tanto tiempo ni tanto esfuerzo en luchar porque los ciudadanos voten lo que les dé la gana. Eso nos consta. Lo que les dé la Brevísimamente, Joaquina de Córdoba dice que si Rosa Aguilar tuviera dignidad no entraría en el Ayuntamiento de Córdoba, ya que tiene 12.000 votos menos que en otras convocatorias. ¿Y cómo es posible que a los cordobeses les pongan en el Ayuntamiento a una persona que no ha conseguido la lista más votada? Pues muy sencillo, porque en un momento determinado la lista más votada no es más que la minoría mayoritaria. Pero si las otras fuerzas políticas se ponen de acuerdo en un programa serio, y ese programa es lo más coincidente posible con el nuestro, Rosa Aguilar puede perfectamente, porque representaría en ese momento más que los otros, llevar adelante una política de gestión del ayuntamiento sin que eso suponga ninguna ofensa para nadie. Pues no nos da tiempo para más. Don Pablo, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias para ustedes. Buen verano, buenas vacaciones. Buen verano. Buenas vacaciones. Y buen descanso a todos. Y a ustedes que disfruten de este primer día del verano, del calor, del sol, y que mañana nos vuelvan a acompañar. Mañana estará con nosotros el vicepresidente del Gobierno, don Rodrigo Rato, para hacer balance de ese estado de la nación en el contexto del debate que empieza hoy. De modo que no se lo pierdan, que es nuestro último día. Mañana les esperamos con especial interés. Que tengan un buen día. Hasta mañana.